hoy celebramos el día del Señor. Nosotros hoy celebramos. Entonces, la pregunta es, ¿no? O sea, la cuestión es, si nosotros estamos celebrando el día del Señor, ¿por qué estamos aquí? Si es para Él, ¿no? Si es el día del Señor, ¿por qué estamos acá? Porque Dios nos dio algo que a nosotros no nos corresponde, no es nuestro, es que el Espíritu. Pero como el Espíritu es de Él, mi función es cuidarlo de Él. Entonces yo vengo y me congrego para cuidarlo de Él. Entonces que se pueda alimentar mi espíritu, esa es la condición. Entonces yo me doblego a mi carne para que el Espíritu en este momento reciba la palabra. El Espíritu es el que tiene que recibir la palabra. Entonces nosotros como tal nos estamos preparando ¿para qué? ¿Para qué usted viene aquí? Pues obviamente para el día que Dios tome determinación de usted, porque nadie es eterno en el mundo, dice la canción, ¿cierto? Entonces, el día que determine Dios llamarle a usted o llamarme a mí, esté plenamente convencido que ese espíritu que Él me dio, yo se lo puedo entregar en la mejor condición, ¿no? Y me hace acordar en este momento la vida de Esteban en el Nuevo Testamento. Si quiere, ayúdeme ahí esa parte en Hechos capítulo número, capítulo 7. Hechos 7, 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. O sea, le estaba diciendo a todo el pueblo judío, le estaba hablando a toda la gente que estaba allí, el conocedor de la palabra. Entonces les dice, ¿no? Entonces usted sabe, la muerte de Esteban, ¿cuál fue? Por decir la verdad. Y digo, usted cuando habla la verdad va a tener problemas. Por decir la verdad, porque usted no se sujeta a lo que la iglesia de Sardis hablaba, ¿no? Sino que usted se sujeta a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, siguiente versículo dice en el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían. Mire la rabia que les daba, ¿no? Y está hablando de los judíos. Mire, los judíos, entienda eso porque tiene que ver con la iglesia de Filadelfia. Y entonces dice, crujían los dientes, están llenos de rabia. Tenían rabia estos tipos. Versículo 55 que dice, pero Esteban estaba, ¿cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio que la gloria de Dios y a Jesús que estaba así. Mire, me pasa un escalofrío, ¿no? Que cuando usted, Dios le llame, pueda suceder lo que está sucediendo aquí. Que usted sea independiente de que tuvo casa o no tuvo casa, tuvo marido, no tuvo marido, tuvo esposa, no tuvo esposa, independiente de, fue un empresario o no lo fue, independiente de eso, que usted cuando Dios le llame pueda ver también la gloria de Dios. Que los cielos se abran, ¿no? Hay unas versiones que dice que Jesús se para del trono y extiende sus manos, ¿no? Que usted pueda ver a Jesús de esa manera. Que usted pueda ver la gloria de Dios cuando usted parte de esta tierra. Ese es el propósito de nosotros venir a congregarnos cada domingo. El propósito de la iglesia no es que usted aquí se va a llenar de dinero, no. Si a bien tiene y usted es fiel al Señor, Dios le prosperará y Dios le dará el éxito. Pero lo importante de la palabra de Dios es que usted tenga vida en su espíritu. Eso es lo importante. Independiente que usted tenga 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 80 años o los 120 años. Independiente de que usted tenga vida. Guarde esa vida, mi hermano. Mantenga esa vida de fe. ¿Cómo la mantiene? La oración, la palabra, haciendo discípulos y congregándose. Esa es la forma que usted se mantiene. Una persona que no se congrega se murió espiritualmente. Una persona que no recibe alimento espiritual se muere. Podrá vivir de emociones de este mundo, pero no ha entendido la voluntad de Dios. Por eso hago esta introducción. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo hace unos años. Usted se va a morir. Yo me voy a morir. ¿Cuándo? Pero usted está preparado.
Ahora, preparado no es las cosas de este mundo, ¿no? Porque eso fue la teología que nos enseñaron. Usted tiene que dejar a su esposa bien organizada, sus hijos bien educados, una buena casa, que ellos no sufran, un buen estudio, que ellos no sufran. No, eso no es. Usted por lo menos mientras estuvo en esta tierra y mientras usted conoce la palabra de Dios para su familia y para sus hijos, esto es lo más importante. Si usted siembra esta palabra, dese por bien servido. Se volvió taxista, no importa, dese por bien servido, porque el Espíritu se va a ir para el reino de los cielos. Amén. Porque Él dijo en Isaías 66:2, únicamente voy a mirar a quienes, los que son pobres de espíritu y que tiemblan a mi palabra. No se ponga a orar porque el Transmilenio le coloquen otro fuelle. No se ponga a orar por otras cosas. No, ore porque usted es débil en el espíritu. Ore porque usted necesita tener vida en su espíritu. No ore para que le vaya bien en la universidad. Estudie. No ore para que Dios le dé casa. Ahorre. O haga el préstamo. Pero ore por su espíritu. Ore por su espíritu, mi hermano. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Eso trae una consecuencia. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Que los de allá afuera dicen que nosotros somos, ¿qué? Una secta. Que nosotros estamos mal, que nosotros estamos predicando cosas que no son. Pero la única verdad es la verdad de Jesucristo. Y eso fue lo que sucedió en la iglesia de Filipos, ¿no? En la iglesia, perdóname, en todas las iglesias. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo número 3, por favor. Capítulo 3, versículo número 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser ¿qué? Judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay algo curioso aquí en la carta que escribe él a la iglesia de Filadelfia. Y tiene mucha referencia con lo que vimos en el capítulo número 1 de Apocalipsis. Esta mañana yo me puse a mirar acerca de ello. ¿Cómo se presenta Jesús? ¿Cuál es la forma como Él se está presentando? Y usted puede ver desde el versículo número 4 en el capítulo número 1. Ahí dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante. Cuando habla de los 7 espíritus, usted ya sabe de quién está hablando. Ya hemos entendido acerca de cada una de las iglesias. Hemos venido trabajando acerca de ellas. Y de Jesucristo. Entonces empieza a declarar quién es Él, ¿no? Hay una identidad. Usted empiece a tener esa identidad. ¿Quién es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Cómo actúa su Dios? O sea, el mismo Dios que está hablando la Biblia. Porque el Dios que habla la Biblia es muy diferente al Dios que muchos tienen y al Dios que predican muchos. El Dios que habla la Biblia es un Dios totalmente diferente al Dios que hablan allá. Porque todos los caminos no conducen allá. Hay un solo camino y ese camino se llama ¿quién? Jesús.
No hay sino uno solo. Entonces le está diciendo, y de Jesucristo. Entonces usted empiece a ver quién es Jesucristo y cómo es Jesucristo. Dice, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por todos los siglos. Y Él sigue describiendo, ¿no? Entonces, ¿para qué Él nos llama a nosotros? ¿Para qué le da a usted el Espíritu? ¿Para qué Él menciona en nuestras vidas? ¿Para qué nos toma a nosotros? ¿Para comprar carro? ¿Para comprar cosas de este mundo? ¿Para vivir entonces en las cosas de este mundo? No, para que nosotros seamos ¿qué? Ahí dice que para que seamos cristianos, para que seamos buena gente, no. ¿Para qué? Para que nosotros seamos reyes. Ah, no, es que ya como somos reyes, yo ya no me puedo sentar en un bulto de papa. Usted, no. ¿Usted sabe qué hace un rey? Manifiesta la gloria, ¿no? Es manifestar la gloria. Entonces sigue ahí, versículo, y adelantamos un poquito. Versículo número 11, dice, que decía, entonces se presenta Él, ¿no? ¿Y cómo se presenta? Y dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Él le dice allá, versículo número 12 dice, y me dio en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido. Entonces, ¿cómo está? ¿No? Entonces ya lo ve. ¿Cómo lo ve Juan? Porque Juan, ¿en qué posición está? Usted no puede ver a Dios si no es por el Espíritu. Usted no puede entender a Dios si no es por el Espíritu. Todo mundo predica de Dios, todo mundo habla de Dios. Los brujos hablan de Dios, las doctrinas hablan de Dios. Pero la única manera que usted puede hablar de Dios es cuando por el Espíritu usted lo conoce. Usted no puede conocer a Dios por la carne ni por las emociones. Usted conoce a Dios única y exclusivamente ¿por qué? Por el Espíritu. No hay forma más de conocer a Dios, porque Dios es Espíritu. Por eso dice, necesito gente que me adore en espíritu y en verdad. La verdad, ¿quién es? Jesús. Entonces sigue hablando allá. ¿Cómo es? Dice, y usted empieza a identificar. Claro, Juan 1:18 dice, jamás nadie ha visto a Dios, ¿no? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué dice? Caí como muerto. ¿Quién podrá resistirse ante la presencia de Dios? ¿Quién? Él es el soberano Dios. ¿Por qué hago esta introducción? ¿No? Porque es que Él se viene presentando de diferentes maneras en cada iglesia. Y de la manera que Él se presenta a cada iglesia, es la forma como reprende a la iglesia, exhorta a la iglesia o anima a la iglesia. Es la forma como Él se presenta. Entonces tiene que presentarse como. En el versículo número 7 del capítulo 3 ya empieza, ¿no? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿A quién está hablando? A la iglesia que está ¿dónde? En Filadelfia. Entonces tenemos que hablar de la ciudad de Filadelfia. Tenemos que hablar como tal de la ciudad de Filadelfia para poder entender perfectamente qué fue lo que Dios estableció en esa iglesia. Y le dio entonces la oportunidad al sitio donde estaba, la iglesia le dio el nombre de la iglesia, ¿sí? Es decir, si en ese entonces existiera, digamos, la ciudad de Cota, entonces se llamaría la iglesia de Cota, ¿sí? Pero en este caso le está llamando la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque está ubicada en Filadelfia. ¿Estamos? Entonces allá, mire cómo se presenta. La forma como Él se le presenta a esta iglesia. Y le dice, esto dice ¿qué? El santo. Atrás se mencionó como santo en alguna parte que se le presentó a Juan. No lo está mencionando. Es la diferencia que yo empiezo a notar aquí, ¿no? Entonces no se le presenta como el santo y dice el verdadero. ¿Y qué dice más? El que tiene la llave de David.
el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ok, hasta ahí, nada más, ¿sí? ¿Cómo se le presenta? De una manera totalmente diferente a lo que se presentó en las anteriores iglesias. ¿Por qué Él tiene que presentarse de esa manera? Ahora vamos a desglosar. Jesús siempre hace descripción, y cuando se presenta en la iglesia, se hace una descripción de sí mismo. ¿Por qué Él tiene que hacerse una descripción de sí mismo? Porque usted y yo tenemos que tener la plena seguridad. La iglesia tenía que tener la plena seguridad. ¿Cuál es el Dios que nosotros adoramos? Es el Dios que hizo los cielos, la tierra, los mares. El Dios omnipotente que se rebajó a tomar la forma de siervo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre fue a la muerte. Anuló todo acta que había contra nosotros, ¿cierto? Quitó todo el plan demoníaco que había, pero resucitó de entre los muertos y vive. Ese es el Cristo que habla la Biblia. No es el Cristo que se quedó colgado. Nadie más recibe la adoración. Nadie más sino ese Cristo que revivió. Por eso hay tantas doctrinas, hay tantos dioses, pero el único Dios verdadero, justo como Él se presenta, y entre esas características que Él se presenta, Él dice: el santo, el verdadero y el que tiene la llave. Es el que se presenta de esa manera, es porque Él se presenta de acuerdo a la necesidad que había en la carta, de lo que iba a hablar en la carta. Entonces la forma de hablar. Además, todas esas descripciones que hemos visto, en todas las que vimos anteriores, Él nunca se había mencionado de esa manera. Solamente lo hace aquí. Jesús se presenta en primer lugar como ¿qué? Como el santo. Él es el único santo. No hay nadie más santo. Él nos dice a nosotros que somos santos. Santo es Dios. Cuando Él dice que Él es santo, es que Él es aparte de todo lo que puede ofrecer el mundo. Santo quiere decir apartado. Eso quiere decir santo. Santo quiere decir que Él está apartado del pecado, que Él está apartado de toda corrupción, que Él tiene un carácter intachable, inmaculado, porque Él es ¿qué? Santo, 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 santo es Él. Él es el Dios. Entonces se presenta de esa manera. Cuando Él se presenta así, claramente Él está diciendo a la iglesia Filadelfia, ¿cierto? Que Él es Dios. O sea, Él se presenta como santo. Entonces, en otras palabras, lo que Él está diciendo: yo soy Dios. De esa manera. Cuando Él se presenta de esa manera, con ese título que le corresponde solamente a Jesús, también está identificando y está comprometiendo la iglesia. Si se presenta Él como santo, está esperando al lugar donde Él asiste que sea ¿qué? Santo. Debe estar allí ese lugar santo. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Yo me pongo a mirar acerca de, y cuando sigo estudiando acerca de la palabra y la iglesia, y le dice: ¿por qué ha guardado tu palabra? Si hay algo característico aún en estos tiempos, sin desconocer, sin desmeditar, tal vez algo otras denominaciones, pero si hay algo que puedo sacar y puedo, es decir, puedo renombrar en este momento o guardar, como dice la palabra de Dios, guardar, es que el nombre de la iglesia Filadelfia. Porque hasta el día de hoy nosotros hemos podido guardar y seguiremos guardando ¿qué? Su palabra. No somos muchos. Esa expresión es de afuera, ¿no? Pero somos machos. Es la misma expresión que Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Lo vamos a entender más adelante, ¿no? O sea, entonces los demás ¿qué? Se presenta como el santo a la iglesia, era para demostrar que Él es Dios, que Él es santo. Si nosotros miramos a un Mateo capítulo 1, versículo número 24. Marcos 1. Hay algo bien especial aquí. Versículo número 21, 1:21, amén. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. ¿Y quién estaba enseñando aquí? Jesús. Ojo con eso. Jesús está enseñando. Y se admiraban ¿de qué? ¿Cuál era la doctrina de Él? ¿No? Entonces no era la doctrina de la denominación, sino la doctrina ¿de quién? Del Padre. Entonces, diciendo, enseñaba su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como ¿qué? Como los escribas. Esa era la época que había los escribas, los fariseos, los saduceos y toda esta gente de allá. Ok, versículo número 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres,
el Santo de Dios. Los mismos demonios describen quién es Él. Los mismos demonios vienen a Él y le dicen, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Es que inmediatamente Jesús le dice, cállese. Mire, el nombre de Jesús únicamente deja de ser blasfemado cuando el nombre de Jesús se pronuncia por medio del Espíritu Santo. Entiéndalo, por favor. Los brujos mencionan a Jesús, eso es blasfemia. Los demonios hablan de Jesús. ¿Por qué los demonios hablan de Jesús? Porque lo conocen. Y dice la Escritura, ¿no? Los demonios aún tiemblan ante el Señor Jesús. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, temblamos ante Jesús. Miren, me empezaron a temblar las piernas. Nos da lo mismo rendirle el culto, testificar o no testificar, orar o no orar. Nos da lo mismo. ¿Por qué? Los demonios dicen aquí, mire, lo reconocen a Él. Porque ellos saben quién es el Santo. Ellos mismos, inmediatamente usted se da cuenta que el Señor Jesús no permitió en ese momento, y ahí dice más adelante, dice versículo número 1, pero Jesús ¿qué? Le reprendió, diciendo, ¿qué le dice? No tiene autoridad, maldito, de pronunciar mi nombre. No tiene ninguna autoridad, cállate. Yo les decía estos días, mire, los que no creen en las enseñanzas nuestras, mire, lo que nosotros aprendemos en las enseñanzas de la Biblia es que usted tiene la autoridad de Cristo. Usted tiene el poder de Cristo. Entonces usted aprende en medio de la palabra, lo que Él está enseñando en nuestras vidas, es que cualquier situación usted le diga, cállate, maldito. Te vas de mi vida, maldito, porque usted es el Hijo de Dios. Y porque usted está en un mundo de tinieblas, en un mundo, mire aquí, es que uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta que va Jesús. Es que yo les decía, ni siquiera Jesús lo buscó a los demonios o vinieron a Él, venga, es que yo estoy endemoniado o mi hijo está... No, en este caso, ¿qué le sucedió? Empezaron a hablar. Solamente con que Él pasaba, le dijeron al Señor Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué viene? Mire, si alguien se levanta, si alguien le tiene fastidio, eso veíamos en la iglesia de Sardis, ¿se acuerda? Si en su familia, si en su hogar, si en el lugar de trabajo, a usted todavía le ponen la mano encima, y usted es la excelencia, qué bendición este hombre, ay, tan lindo, es que yo te quiero, te amo, usted está haciendo la obra de Satanás. Entiéndalo, porque Satanás debe estar en contra de lo que usted esté predicando. Satanás tiene que levantarse de una u otra manera, de tal manera que quiera ofenderle para que usted no siga predicando la palabra de Dios. Su familia, dice la Escritura, ¿no? Se debe levantar contra usted. ¿Por qué? Porque ellos tienen religión, ellos tienen conceptos, ellos tienen su judaísmo, ellos tienen todos sus conceptos saduceos, tienen todo el helenismo ahí metido en su cabeza, ¿no? Y es imposible que para ellos puedan entender esta verdad. Si usted no estudió teología, si usted no es doctor en ciencias religiosas, y el otro se presenta, ¿usted sabe quién soy yo? Maldito demonio, usted es una basura, porque por encima de usted está mi Jesús de Nazaret, y por encima de su teología y sus doctrinas está la palabra de Dios, y eso es lo que debe sostenerlo a usted. Lea la Biblia, prepárese con el conocimiento de la palabra de Dios, porque sobre la palabra de Dios, Él lo dijo, se presenta como el santo, y los demonios lo reconocen, pero también se presenta como ¿qué? El verdadero. Ya miramos, entonces dice allá, y el espíritu inmundo, versículo 26, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué? Ay, es que mire qué autoridad. Anterior a eso, ¿no? Le dice en el versículo número 22, ¿no? En la parte de, y se admiraban de su doctrina. ¿Cómo usted puede decirle a un demonio maldito? No, yo no estoy de acuerdo. No, yo no. No me trate mal al diablo. ¿Cómo es eso que usted está maldiciendo a los demonios? ¿Usted de dónde saca eso, no? Pero aquí, ¿qué está diciendo? La forma y la autoridad de Cristo. Yo no veo aquí que tuvieron que traer
conjuros, aceite, agua, Cristos, Biblias de acero. ¿Ve usted algo así? ¿Qué hizo Jesús? Y una sola. Usted tiene la autoridad que es el nombre de Jesús. Pero ¿por qué esta es autoridad en usted? Como la autoridad que estaba en Jesús. Porque Él era santo. Porque Él es santo. Y porque usted es santo, usted puede callar al demonio y decirle: ¡cállate! ¿Y qué dice? Mira lo que dice la expresión, míralo. ¿Qué le dice allá? Entonces le dice que en el versículo número 25, pero Jesús le reprendió diciendo, no le da permiso, ¿sí o no? Ay, tú eres el santo de Dios. Miserable, usted que viene a declararme. Miserable. ¿Se acuerda cuando Pablo también estaba predicando y le dijeron: ay, sí, él está predicando de Cristo? Era un impío, era una perversa, ladrones que hacían figuras de idolatría. ¿Y sabe qué dice? Lo reprendió. Y se puso a hablar mucho y Pablo le dijo: enmudece. Y luego, esa autoridad, Jesús dijo: en mi nombre harás mayores cosas. Pero para eso, ¿usted qué tiene que hacer? ¿A usted no le gustaría que alguien, una enfermedad en su familia, en usted mismo, una situación diabólica que esté pasando, tal vez en las cosas de este mundo, tal vez un estado tétrico, y usted le diga al demonio: cállate, maldito, te vas fuera? Y esa persona le diga: ay, hola. Ese es el poder de Dios. Y esa es la santidad de Jesús en usted. Esa es. ¿Qué sigue diciendo, no? Entonces allá le dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole ¿con qué? Con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Y qué dice ahí? Ahí es lo curioso, ¿no? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Y pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor. ¿Qué es eso lo que están predicando allá, no? ¿Qué es eso que habla ese hombre? ¿De qué es lo que enseñan allá? De la palabra. Tenga la autoridad. Tenga la autoridad. ¿Por qué? Porque usted es santo. Nada más, ¿no? Entonces Lucas capítulo 1 versículo 35. Versículo número 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. ¿Qué dice allá? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se acuerda lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 1? Después de la coma, Él tiene la llave de David. Siguiente, volvamos otra vez a Lucas. Tranquilo que todo esto es una sola cosa. Es la misma palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces versículo: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, ¿qué le dijo? Entonces nacerá llamado el Santo, el Hijo de Dios. Porque Él es ¿qué? Santo, santo y santo. Porque el único que recibe ese nombre, el único que recibe ese galardón, se llama ¿qué? Jesús. Y es que santo, santo, santo. No hay nadie más. Será llamado el Mesías. Cuando se presenta entonces a la iglesia, lo que está diciendo, lo que está hablando aquí, es lo que nosotros hoy día debemos tener claro. Lo que muchos no lo miran, lo que muchos no lo aceptan. Y eso fue lo que sucedió cuando le pidieron cuentas a Pedro. Hechos de los Apóstoles capítulo número 3. Hechos 3.
Obviamente usted tiene que leer todo el contexto para poderlo entender. Versículo número 11, 3:11. ¿Listos? Ok, 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan. Acuérdense, para que entren en el contexto, Pedro y Juan, ¿qué hicieron? Curaron a este muchacho que estaba en el templo, ¿de acuerdo? Y le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, hagan una siembra seguramente. No, mentira. Entonces le dice, sí, pero de lo que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Se me salió, dije que no iba a volver a decir eso. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían? Según lo que hemos avanzado aquí, ellos tenían ¿qué? El poder, la santidad. Tenían la autoridad y tenían el nombre, ¿no? Que el nombre es santo. Cuando usted menciona a Jesús, está hablando de ¿qué? Santo, santo. Hasta ahí vamos nada más. Versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, entonces los mandan allí, venga para acá. Y le dice, y Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de...? Mire, les está diciendo, ¿usted se maravilla que yo levanté a este paralítico? Y les dice, ¿no? Los exhorta, les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. ¿Quién merece la gloria? ¿Quién es digno de ser honrado? Solamente Él. Ay, mi pastor, ay, maldito. Ya cayó, no caiga en eso, por favor. No caiga en eso. Usted nunca diga, mi pastor me enseñó esto. Usted ya la palabra dice esto. El día que usted diga, mi pastor me enseñó esto, usted se metió en un problema serio. No conmigo, con Dios. Porque usted empezó a quitarle la gloria a mi Señor. Y mucho menos me la va a entregar a mí. Yo no merezco nada de las cosas de este mundo. Solamente le doy gracias a Dios por ser vasija. Y usted tiene que ser esa vasija, ¿no? Ser esa vasija de barro para llevar el nombre de Jesús. Y entonces él empieza a decir, ay, ustedes no conocen, ustedes no saben. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, conocía muy bien todo el Antiguo Testamento, ¿no? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis. ¿A quién? ¿A quién? Entonces lo está declarando él, ¿sí o no? Entonces negasteis al santo y al justo y pediste que se os diera un homicidio. ¿Y qué dice allá? Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual que nosotros somos testigos. ¿Y por la fe en quién? ¿La fe en quién? ¿En la iglesia? No. ¿En quién? En su nombre. Mire, es que usted lo que tiene, lo que Dios le dio a usted, ¿qué fue? El nombre. En su nombre. Es que usted tiene lo que es más valioso. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es autoridad. El nombre de Jesús es gracia. El nombre de Jesús es salvación. El nombre de Jesús es vida eterna. El nombre de Jesús es redención. El nombre de Jesús es gracia sobre usted. El nombre de Jesús es echar demonios, es sanar enfermos. El nombre de Jesús es libertad. El nombre de Jesús es su palabra. Eso lo dice. Ustedes lo mataron, ¿sí o no? Al dador de la vida, quien nos ha dado resucitar a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. Ha dado a este completa santidad. Tan bonito que se expresa él, ¿no? ¿Él era teólogo? No. Conocía al autor de la vida. Honraba a quien. Oye, sí, pues la verdad, si Dios me usó, pues gloria a Dios porque me usa. No. La gloria, la honra, la misericordia solo sean porque Él es santo, santo, santo es Él. Y por esa santidad se va a manifestar. Por esa santidad de Él en usted se va a manifestar. Amén. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros los gobernantes. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hablan basura? ¿Por qué dicen esas cosas? ¿Por qué? Por ignorancia.
Jesús se presenta como el santo, les está diciendo dos cosas. Porque Él es Dios. Y segundo, ¿por qué? Que Él es santo, santo, santo. Como al hablar de santo quiere decir, oiga, póngale cuenta lo que viene. Al hablar que Él es tan santo, quiere decir que Él es puro, que Él es inmaculado. Por lo tanto, como Él es santo, Él es inmaculado, está esperando quien lleve su nombre y quien tiene su nombre sea santo y sea inmaculado. La iglesia debe ser ¿qué? Y le pregunto, ¿la iglesia es santa? Efesios capítulo 5. Dice versículo 21. Y dice que someteos unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. Así que, ¿cómo dice? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén ¿a qué? A sus maridos en todo. Escuchen, mujeres. Maridos. ¿Dónde están los maridos? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y está hablando de quién. Pablo está colocando un ejemplo de cómo Dios, el mismo Jesús, ama tanto su iglesia. ¿Y qué está esperando Él de su iglesia? De tanto que ama, que está esperando que santificarla y habiéndolo purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? ¿Cómo Jesús santifica la iglesia? Tremendo, ¿sí o no? Pero la única manera que la iglesia se perfecciona y se purifica y se santifica es únicamente por la palabra. Entonces, cuando usted no viene al culto, cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no escudriña las Escrituras, ¿qué está pasando? Leámoslo, Juan 17, 17. Pero antes de eso quiero terminar con todo el... ¿Sí me entiende? No me quiero salir de ahí. Dice, versículo 26, lea nuevamente. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que, ¿qué? De presentársela a sí mismo, ¿cómo? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa que semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa. ¿Cómo está esperando el Señor su iglesia? ¿Está hablando de la mujer? Y entonces esos, iba a decir una cosa, pero no. Yo escuché esa prédica, que usted tiene que comprarle más factor y no sé qué, y cosas a la mujer, que cuídela. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de su iglesia. Está hablando de la santidad de la iglesia. La mujer, quiera o no quiera, se le va a arrugar. La iglesia no se puede arrugar. La iglesia debe permanecer íntegra delante de Dios. Y cuando yo estoy hablando de iglesia, estoy hablando de los santos miembros que se congregan en un recinto llamado ¿qué? Iglesia. ¿Usted sabe qué quiere decir iglesia? Separado del mundo. Viene del griego eclesia, que quiere decir separado. Ahora pregunto, ¿la iglesia hoy día está separada del mundo? Sardis, ¿no? Es que está fresquita la de Sardis. Y es la más terrible de todas las iglesias. Dejaron que las personas que se congregaban en Sardis vinieran y le dijeran al pastor: pastor, por favor predique, acuérdese, ¿no? Pastor, ahorita empiezan, ahorita se va a mover eso muchísimo. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 15, ¿qué dice? Dice, no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Es la oración que hace Jesús al Padre. ¿Y qué dice? No ruego que... Ay, es que es curioso. La verdad no sé cuánto me va a demorar con la iglesia de Filadelfia. No me interesa. Ya me tocó salirme. Es curioso, ¿no? La Biblia es algo raro. La Biblia tal como conforme nosotros la vemos es diferente a como el mundo la ve. Porque nosotros nos ponemos los anteojos de Dios y vemos la Biblia espiritualmente, ¿no? Entonces, es curioso. ¿Por qué es curioso? En medio de un mundo hay un Dios soberano que dijo, voy a poner dos chinitos, voy a crear a Adán y a Eva. Y los voy a separar, son separados. Empieza la iglesia desde, sí, y los coloca ¿dónde? En el huerto. Pero en medio de ese lugar le dice, vea, los voy a separar, ustedes son mis chinitos cristianos, ¿sí o no? Ya. Entonces uno pensaría, como son cristianos, Dios los va a apartar de toda inmundicia y de toda maldad. No. Al contrario, ¿no? Le coloca dos árboles y les dice, vea, cojan todo lo que quieran, pero no cojan de eso. Les prohíbe algo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo debemos vivir bajo obediencia, y el que no se sujeta está bajo el poder del maligno. Eso era lo que estaba haciendo. Y si la iglesia no se sujeta a Jesús, estaría bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Entonces declararía lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro. Es como el hijo que no se quiere sujetar a papá y mamá, ¿no? O sea, no quiero hablar de humanismo, pero es la misma situación. No quiere, entonces yo quiero hacer lo mío y le dice, no salga. Ay, yo quiero salir, pues salga y verá. Tranquilo, allá afuera le va a esperar algo bien poderoso. Violación, droga, cualquier situación. Y cuando ya está en la situación más difícil, ay, pero ¿por qué a mí? Yo lo advertí, ¿no? Es la misma posición. Usted se sale de la cobertura. Entonces Juan 17, 16, no ruego que los quites del mundo. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo Dios llama a un pueblo. Cómo es curioso que usted viene a Cristo, pero usted está en un mundo de maldad. Porque si se tratara nada más de eso, usted ya es cristiano, usted ya juiciosito, ¿sabe qué? Me lo voy a llevar. Está, ya. No. El día que Él coloca el Espíritu sobre usted, y el día que le da los dones y le da los talentos, el Dios que le da la vida espiritual a usted, ese día, ese Dios poderoso le da a usted para usarlo. En medio de las tinieblas, usted sea instrumento de Dios. Ay, no, yo soy cristiano. ¿Cuánto lleva? 25 años en el Evangelio. ¿Cuántos discípulos? ¿Qué? Ah, no, usted no ha entendido. Usted no sabe. No sabe qué es. Versículo número siguiente dice el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuántos son de este mundo? Usted, por la sangre de Jesús, este mundo no le corresponde. Primera de Juan dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago 4:4 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo no le corresponde el cielo. Es lo mismo, hermano. Si usted está pegado a las cosas de este mundo y usted vive por las cosas de este mundo, ¿usted es amigo de quién? Del mundo. Y se constituye enemigo de Dios. Pero si usted vive por el mundo espiritual y no le importan las cosas de este mundo, y usted puede decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, usted no se pega de nada, usted le corresponde un lugar. ¿Sabe cuál es ese lugar? ¿Usted sabe cuál es ese lugar? Porque usted no es de este mundo. Versículo 17. Santifícalos. La única manera que la iglesia
Y cuando hablo de iglesia, le estoy hablando de usted. Cuando hablo de la iglesia de Sardis, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de la Odisea, o la iglesia de Filadelfia, cuando yo le hablo, le estoy hablando a la iglesia de Apocalipsis, pero también le estoy hablando a la iglesia de hoy, como le estoy hablando a su familia, como le estoy hablando personalmente a usted. Porque la palabra de Dios es de ayer, de hoy, mañana y de siempre. ¿Por qué, iglesia? Nosotros debemos ser santificados. Es decir, una persona que no se prepara en la palabra de Dios no se está santificando. Y la Biblia dice que solamente los santos heredan el reino de los cielos. ¿Usted qué tiene que hacer? Conocer la palabra. Y la iglesia, mire la misericordia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios es que le está diciendo. ¿Cuántos creen en la misericordia de Dios? Mire, la misericordia de Dios le está diciendo, venga el martes y estudie, venga el miércoles y estudie, venga el viernes y estudie, venga el sábado y estudie, venga el domingo y prepárese y estudie, ¿no? Pero como usted no quiere ser santificado, déjeme decirle, paila. Porque aquí está diciendo, ¿no? Santifícalos, ¿qué? En tu verdad. O sea que Dios está esperando que la iglesia sea, ¿qué? Santa. Y es que Dios se presenta solo a esta iglesia como el santo, no se le presenta a las otras iglesias, perdóname. Solo a esta iglesia se le está presentando porque Él está preparando, ¿qué? Y hace ese saludo porque Él quiere su iglesia santa. Como Él es santo, vosotros debéis ser santos. Él está alabando de esta forma a la iglesia porque Él es santo. También quiere que su iglesia sea alabada porque su iglesia es santa. Él está preparando el terreno para su alabanza, lo que viene ahora, ¿no? O sea, Él le va a empezar a hacer la presentación, pero para lo que viene. Usted mira ahí en el versículo número, perdóname, dice en el versículo 7, 3:7, Apocalipsis, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Oye, increíble, ¿no? O sea, no sé la verdad, estaba planeando algo, otras cosas, pero desmenuzar la palabra de Dios. ¿Si les gusta o no les gusta? ¿Sí? Hay mucho más todavía, de igual manera no me puedo detener muchas cosas, pero espero, por lo menos voy a terminar, déjeme terminar hasta aquí, la parte donde dice la forma como se presenta. Yo la presenté como es santo, pero Él se presenta como el verdadero. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Usted sabe cómo ya se presenta Él, porque Él es ¿qué? ¿Sí? ¿Ya? Ok. Entonces se presenta ahí como esto dice el santo. Ahora, ¿qué dice ahí? El verdadero. ¿Por qué Él se presenta el verdadero? Porque Él denota, cuando Él habla de verdadero, lo que es real. Eso quiere decir verdadero. Es real. Es que auténtico. ¿Y por qué se presenta como el verdadero? ¿Usted por qué cree que Él se presenta como el verdadero? Porque en medio de tanta falsedad hay alguien que se tiene que presentar como verdadero. Y en medio de un mundo tan corrupto como está hoy, debe haber una iglesia que presente la verdad. Yo no estoy diciendo con eso que lo que nosotros enseñamos sea la última Coca-Cola del desierto. Pero iniciando mi oración, y la oración es lo más fiel que podamos, Señor. Porque allá afuera le van a decir a usted, ¿ustedes no pactan en su iglesia? ¿Ustedes no siembran en su iglesia? ¿Usted no ha comprado terreno en su iglesia? Ustedes en su iglesia esto, en su iglesia lo otro. Pero en cuanto más nosotros, ante la corriente de este mundo, se presenta uno que sí es verdadero. Usted sabe el medio judío, eso lo vamos a ver más adelante. El medio donde está la iglesia de Filadelfia. Ya vimos dónde está Sardis, ya vimos dónde está Pérgamo. Y en medio de la inmundicia, y en medio del pecado, en medio de la maldad, Dios establece algo santo, que es su iglesia. Y está esperando que lo que Él establezca en ese lugar de pecado se convierta ¿qué? En santo. Dios le llamó a usted como única persona en su familia. ¿Para qué? Porque en medio de la idolatría
y la falsedad que hay en ellos, usted siendo santo, impacte con la verdad a los que están en la mentira. ¿Usted lo está haciendo? ¿Usted lo está haciendo, iglesia? Y será siempre, no es una constante. Entonces Jesús se está presentando como el verdadero en medio de una falsedad de doctrinas que hoy hay en día. Y si usted lee la Biblia y usted se puede empezar a identificar con la iglesia, usted dice, oiga, sí, tremendo lo que se escucha uno allá afuera, tremendo lo que uno ve allá afuera, pastores robando, pastores violando las muchachas de la iglesia. El decir allá afuera es que los pastores son ladrones. Pero en medio de toda la suciedad y en medio de todo el pecado, hay uno que es verdadero. Y debe haber una iglesia que debe tener la verdad. ¿Se llama quién? Jesús. ¿Cuánto se le miden a eso? ¿Usted sabe qué tiene que hacer? Prepararse. Prepararse. Conocer la verdad. Y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Aquel que en medio de una perversión, aquel que en medio del pecado, aquel que en medio de la falsedad, hay uno que tiene que presentarse con la verdad, y esa verdad se llama Jesús. Que dice Juan 8:32, y conoceréis. ¿Y la qué? Juan 14:6 dice, yo soy. Léalo, léalo. Entonces, como Él es verdadero, se tiene que presentar en medio de la falsedad. Y eso nos lleva a la tercera descripción, que la tercera descripción dice, Jesús se presenta como el que tiene la llave de David. ¿Por qué habla de eso? Y Él dice, el que abre y ninguno cierra. Y le soy sincero, ¿no? Yo le digo a mi Señor, yo le digo en mi oración al Señor, Señor, ciérrame puertas para que, Señor, no caiga yo en el pecado, o ciérrame puertas para que yo no haga lo que no me conviene, ¿no? Ciérrame puertas y abren puertas. ¿Se han dicho ustedes algo de eso? Pero aquí no está hablando de eso. Ahí no dice eso. Ahí no está hablando de esa posición que tal vez humanamente yo podría decirle a mi Señor. Porque usted se sostiene no por lo que usted es, sino por lo que Él es en usted. Usted se sostiene en el Evangelio y usted conoce del Evangelio y usted se anima a conocer del Evangelio solamente por el poder del Espíritu de Dios que opera en usted. Usted le da el deseo, usted le da el ánimo, le da la pasión, es por el despertar del Espíritu Santo en usted. Y ese despertar del Espíritu Santo en usted solamente ocurre cuando usted lee la Biblia. Una persona que lee la Biblia, que se interesa, así no la entienda, pero lee la Biblia, el Espíritu empieza a despertar. Empieza a despertar. Entonces dice, ¿cuándo es que hay clase? Yo quiero ir a la clase, yo quiero ir al culto, yo quiero estar allá. De lo contrario, si no lee la Biblia, de mes en cuando nos vemos. Empieza a apagarse, empieza a separarse, empieza a menguar. ¿Por qué? Porque no despierta ese apetito, no despierta ese deseo, no despierta esa pasión. Y le dice, cuando la Biblia habla de la llave, Jesús se presenta como el que tiene la llave de David. Cuando Jesús se presenta como el que tiene la llave es tipo de autoridad. Oiga con eso. Dese cuenta, ¿no? Yo las dejé. Una llave. Muchas veces me ha ocurrido.
Entonces alguna vez ocurrió eso, la iglesia estaba cerrada y yo no tenía llaves. O no, mentiras. Yo llegué tarde ese día, un sábado llegué aquí, la gente ya me estaba esperando afuera, qué vergüenza. Y eran las 6:10 más o menos. Y cuando yo vi todo el mundo afuera, ellos mientras no tengan la llave no pueden entrar. Mientras usted puede ser el dueño de su casa, pero si usted botó las llaves y le echó candado y botó la llave, no puede entrar. Por eso le dice el que la llave es símbolo de autoridad. Entonces, porque Jesús tiene toda autoridad para abrir o para cerrar. Y cuando Él determina en abrir o cerrar, está hablando de la salvación y de la vida eterna. Ahora, es una frase que Dios o Jesús describe en este momento referente al Antiguo Testamento. Miremos Isaías capítulo 22. Isaías 22. Leámoslo desde el 15, por favor. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Semna el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en su peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliuquim, hijo de ¿quién? De Hilcías. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu baluarte, alabarte, y te entregaré en sus manos tu potestad, y será el padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la ¿qué? La llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como esclavo. Ok, voy a hablar acerca de eso. Si literalmente miramos, porque nosotros tenemos que mirar la Biblia, primero que todo, está hablando de ¿quién? Está hablando del reino mesiánico. Está hablando de Jesucristo. Ahora, pero nosotros tenemos que mirar literalmente lo que la palabra de Dios está hablando ahí. Está hablando de la autoridad que Dios le da a ¿quién? ¿A quién le da la autoridad? Lea. ¿A quién? A Eliaquim. Entonces le entrega las llaves, ¿sí o no? Le entrega las llaves ¿para qué? Al entregar las llaves le está dando autoridad para que entren o no entren a visitar al rey. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está determinando. El rey en algún momento puede cerrar la puerta. Eso implicaría que todos los súbditos o todos aquellos que quieran, los gobernantes, querer hablar con el rey, no lo podrían hacer. Solamente lo harían ¿quiénes? Cuando él abre la puerta, podrían entrar, podrían tener acceso para entrar ante el rey. Por eso él le dice: yo soy la puerta. Jesús está hablando. Él tiene toda la autoridad y Él está en toda su autoridad. Y le está diciendo literalmente la casa de David. O sea, nadie podía entrar a la casa de David porque solamente Eliaquim tenía la autoridad para poder entrar. Que cuando él cerraba, nadie podía entrar a esa presencia donde estaba el rey. Que cuando de la misma manera Eliaquim abría las puertas, todos sus ministros, todos los gobernantes podían ir a visitar al rey, podían estar con el rey, podían presentarse a él. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús cuando dice que tiene las llaves de la casa de David? Le está hablando de la misma manera a la iglesia. A diferencia de la iglesia de Sardis, Jesús se presenta de otra forma.
Acuérdese que a la iglesia de Sardis, él se presenta el que tiene los 7 espíritus de Dios. O sea, está presentando ¿qué? Toda su autoridad. Pero en la iglesia de Filadelfia le está presentando como el amor que tiene hacia la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque le está mostrando que a través de David, él tiene la autoridad para poder determinar quién deja entrar al reino de los cielos y quién no deja entrar al reino de los cielos. Eso es lo que está determinando él. Eso es lo que le está confesando aquí. Entonces él se presenta de una manera tan especial, a diferencia de la iglesia de Sardis, ¿sí o no? Porque la iglesia de Sardis se presenta como condenada, condenando a la iglesia. No en la misma actitud que lo está haciendo en este momento con la iglesia de Filadelfia, ¿no? Jesús se presenta como el que tiene las llaves de la muerte y las del infierno. Acordémonos que la salvación es para todo el mundo, ¿de acuerdo? La salvación, Jesús vino a los judíos no quisieron, era para ellos. Más adelante tocamos ese tema otra vez, pero en sí, después derramó su gracia sobre los gentiles y permitió que todos los gentiles, llámese judíos o no se llamen judíos, recibieran la salvación. Entonces, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que crea en Jesús, pregunto, ¿todo el mundo va a creer en Jesús? Hay una gran diferencia entre creer en Jesús y creerle a Jesús. ¿Los religiosos creen en Jesús? ¿Los brujos creen en Jesús? ¿Satanás cree en Jesús? Claro. Pero solamente por el Espíritu usted puede creerle a Jesús. Él tiene la autoridad. Está hablando solamente cuando él está hablando de la autoridad, o sea, tiene la llave, lo que está hablando es del reino de Jesús. Jesús dice, por cuanto él es Dios, él es santo, él es justo, él es verdadero, entonces a él se le entregaron las llaves de la salvación, la entrada al reino de los cielos. Por lo tanto, en cuanto Jesús es la puerta, y por lo tanto solo él tiene la llave de la salvación. Porque habla de la llave de la salvación, porque cuando él abre esa puerta de la salvación, nadie la puede cerrar, nadie le puede quitar la salvación cuando él imparte del Espíritu de Dios a una persona. Porque esa persona llena del Espíritu Santo inmediatamente empieza a dar fruto. Esa persona llena del Espíritu Santo, nadie podrá arrebatarle, porque el Espíritu opera en esa persona. Jesús se presenta con ese alguien que tiene esa autoridad, totalmente diferente a las demás cartas, diferente a las demás iglesias, ¿sí o no? Se presenta como el soberano y el que dice y el que tiene la soberanía. Ahora es el Dios santo y verdadero, el que ahora, el que es, el que era y el que ha de venir, el único que tiene la llave para la puerta de la salvación, porque él dijo, yo soy ¿qué? La verdad, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la puerta, no hay otro lugar por donde. Él viene con esos elogios, preparando la iglesia, porque en este momento podemos ver cómo esa carta y a quién va dirigida con esas palabras. Él viene con palabras de elogio, de premiación, con palabras de admiración sobre el lugar de donde, de Filadelfia. Viene con palabras de alabanza para una iglesia que es digna de recibir una alabanza. De hoy en 8 días veremos el lugar de Filadelfia como tal, la ciudad de Filadelfia. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, solo a través de tu palabra tú quitas toda ceguera espiritual, mi Señor. Solo a través de tu palabra podemos ver, mi Señor, tu gracia y tu misericordia, mi Señor. Entonces, Dios de los cielos, nosotros nos acogemos a la forma como te presentas a la iglesia de Filadelfia, al santo. Hemos entendido por qué eres santo, Señor. Porque eres apartado, porque eres santo, 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 mi Señor. Eres el verdadero, porque fuera de ti no hay nadie, Señor. Eres el que tienes la autoridad, mi Señor, porque tú eres el único camino, porque tú eres la única puerta de salvación, Señor, y porque tú tienes la autoridad.
Y si algo yo tengo que darte gracias, mi Señor, es que tú pusiste tu misericordia sobre mi vida, Señor. Usted puede decirle, Señor, gracias, porque en medio de un mundo de oscuridad, de depravación, en un mundo tan fallido como es este, mi Señor, tú pusiste la verdad en mí, Señor. Y es tu palabra en mí, Señor. Y esa verdad ha hecho y dado libertad a mi vida, Dios de los cielos. Es la única verdad, Señor, en la cual yo creo. Es la única verdad a la cual yo me acojo, Señor. Por eso, Padre, rindo mi vida delante de ti, porque sé que estoy en la verdad, mi Señor. Porque sé que tú eres la verdad, mi Señor. Porque camino en la verdad, mi Señor. Porque me das la gracia de vivir y de caminar en la verdad, mi Señor. Solo te ruego, mi Señor, despierta en mí, Señor, la pasión por tu palabra, mi Señor. Tú me acabas de decir, mi Señor, que solamente a través de tu palabra conoceré de la verdad, mi Señor. Ayúdame, por favor, Dios de los cielos. Ora en mi espíritu, mi Señor. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que mientras nosotros prediquemos de la verdad, mi Señor, en la promesa que tú nos diste a la iglesia de Filadelfia, mi Señor, Padre, que tú nos guardarías de la maldad y del engaño, mi Señor. Por lo tanto, mi Señor, yo ruego por mi familia en esta mañana, Señor. Oro por los niños, por los jóvenes y los ancianos de este lugar. Y cuando hablo de mi familia, son los que han sido lavados con tu sangre, mi Señor. Señor, mi familia en Cristo está aquí, Dios de los cielos reunidos, rindiéndote el culto esta mañana, mi Señor. Ellos son mi familia, Padre. A mi propia vida, mi Señor, ruego para que tú extiendas tu mano, Señor. Que si alguno viene enfermo, papá, que si alguno viene atribulado, mi Señor, si alguno viene angustiado, mi Señor, tú extiendas tu mano de misericordia, mi Señor, y todos unidos a una sola voz, porque tú nos dijiste, Señor, que cuando todos nos poníamos de acuerdo en la tierra, en el cielo seríamos escuchados, Señor. Oramos, Padre, por la vida de Juan Pablo Cázares, mi Señor bendito. Pedimos misericordia, Dios de los cielos, sobre su vida. Pedimos, Dios de la gloria, que se haga tu voluntad, mi Señor. Bendice, Señor bendito, la vida, Dios, de su madre Elsa, mi Señor. Oramos para que tú le des fortaleza a esta preciosa mujer, Señor. Oramos para que cualquier argumento de debilidad del enemigo, mi Señor, sea quebrantado por el poder de tu palabra. Que tú despiertes la vida en ella, el conocimiento de sostenerse en la palabra. Ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta semana seguramente veremos la gloria tuya manifestada, mi Señor, en sanidades, en prodigios, en milagros, mi Señor. Esperamos una respuesta tuya, mi Señor, porque nuestra esperanza eres tú, mi Señor. Cualquiera que sea su necesidad, dígale, Señor, yo espero en mi vida, Dios, una respuesta, Señor. Tú me dijiste que si yo cumplía, Señor, y permanecía en ti, Señor, podía pedir todo lo que quisiera y entonces tú me lo darías, mi Señor. Por eso quiero dar mi alabanza, Señor, por la vida de mis hijos. Abra sus labios, llore, dígale, Señor, yo bendigo la vida de mis hijos, Señor, en una protección divina de atracos, de secuestro, en un mundo tan cruel como estamos viviendo, Dios de los cielos. Guarda a los niños de nuestra iglesia, Señor. Guarda a nuestros hijos, nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios de los cielos, te pedimos tu misericordia, Dios, en un mundo depravado y de falsedad. Que tu iglesia Filadelfia sea guardada, mi Señor. Nosotros te lo pedimos, mi Rey. Ante ti. Oh, mi Jesús.